Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Como todos los miércoles, acostumbramos a estudiar un poquito más profundo las Sagradas Escrituras y a todos los que están ya conectados en las plataformas de YouTube, Facebook o que se conectarán más adelante, les doy la más cordial bienvenida y que me acompañen en el estudio de esta ocasión basado en el Evangelio de Juan. Este es el tema número 66 y le he denominado limpieza profunda. Estamos en el contexto de la cena del Señor, la cena que Él tuvo con sus discípulos, relatada en el capítulo 13 de Juan. Versículo 8, leemos. El contexto decía es que durante la cena Él se ciñó una especie de sábana y empezó a lavarles los pies a sus discípulos. Pero Pedro en el versículo 8 le dice lo siguiente: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Una actitud muy interesante de Pedro y misteriosa la respuesta del Señor. ¿Por qué el Señor le lava los pies a sus discípulos? Y obviamente Pedro no entendió la intención del Señor, así que se la tuvo que aclarar y contestarle radicalmente: no tendrás parte conmigo si no te dejas lavar los pies. No era un asunto de cortesía nada más, sino hay una lección muy profunda que tiene que ver con la vida, con el crecimiento. Y es que no podemos tener parte con el Señor sin una inmersión en el agua de la palabra, que es la verdad y que es de donde viene la emuná, que es la verdad, emet en hebreo, o la emuná, fidelidad en castellano, que generalmente la conocemos como fe, pero su mejor traducción sería fidelidad. ¿Y qué significa la verdad y la fidelidad y cuál es la enseñanza que aprendemos de esa actitud del Señor? Bueno, lo que significa la emuná y la emet está muy relacionado porque tiene que ver con la educación. Uno no puede creer en Dios, bueno, el acto de creer en Dios es un acto soberano de Dios, que Él nos da el regalo de poder verle, de creerle. No podemos llegar a Dios por nuestra propia cuenta, es como que tratáramos de llegar al cielo. Hay una separación tan inmensa entre el cielo y nosotros que nadie, ningún ser humano ha podido subir al cielo. Desde que se dio la separación, la destitución a causa de la desobediencia de nuestros padres en el huerto del Edén. Entonces, creer en Dios sería como brincar ese abismo, sobrepasar las espadas flameantes y que se revuelven y que impiden el regreso al paraíso. Entonces, Dios nos da una chispita, pero para nosotros creer en Dios, Dios utiliza dos elementos que tienen que ver con la educación. Nos va educando a cualquier personaje que tuvo fidelidad o exhibió fidelidad o que tuvo fe, como le llamamos, como por ejemplo a Abraham. Abraham no es que de repente creyó a Dios, como dice Génesis 15:6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso no fue de repente, ahí habían pasado años y años y años, muchos años. Difícil computar cuántos años, porque cuando aparece Abraham ya Dios le había hablado. Pero va aprendiendo Abraham acerca de Dios en su caminar, de obedecerle, salir de su tierra, y luego Dios no se le muestra, guarda un silencio,
por muchos años, por mucho tiempo, pero él va caminando y va viendo las circunstancias y la mano divina va interviniendo. De repente le vuelve a hablar en el capítulo 13, cuando ha subido de Egipto después de la experiencia del hambre y la experiencia terrible de que el rey de Egipto, el faraón, quiso tomar a su esposa Sara y llevarla a su harén. Después de eso sube y tiene la experiencia con su sobrino Lot y él cede, Abraham cede ante su sobrino para que él escoja y se aparte de él. Entonces Dios le vuelve a hablar, es un crecimiento más y ya le promete la tierra y le hace otras promesas. Entonces la emuná es una educación, aprender a creer en Dios, aprender a exhibir la fidelidad en Dios, es una educación en base a pequeñas acciones que vamos teniendo respecto al mover de Dios y a las insinuaciones de Dios y a la enseñanza de Dios, que es su palabra. La verdad, la emuná están relacionadas. Así que, por esa razón, no es extraño cuando Pedro reacciona, porque ha de haber entendido que había algo más, que no era solo un lavatorio, un simbolismo o un acto, digamos, pasajero, sino que era algo muy profundo. Entonces le contesta al Señor en el versículo 9 del capítulo 13 de Juan, dice, y leo, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también mis manos y la cabeza. Pedro es muy entusiasta y sigue diciendo en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está limpio o el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí nos da la impresión de que ya había una acción de limpieza de Dios sobre sus discípulos, sobre Pedro, pero que aunque haya ya un camino en el cual se han iniciado, o que nos hemos iniciado en el camino de Dios, necesitamos seguir profundizando en la limpieza de nuestros pensamientos, en la limpieza de nuestros paradigmas, de los errores que nos da la apariencia de este mundo que es demasiado fuerte, el mundo material, y esa limpieza solamente puede venir de la verdad de Dios, que es su palabra, para exhibir, para que nosotros exhibamos la fidelidad. Entonces, el Señor siempre está dispuesto a instruirnos. En nuestra imperfección, nosotros podemos ser apasionados y errados como Pedro, ¿verdad? Pedro muestra una pasión, pero está errado. Y el Señor tiene paciencia para enseñarnos a través de su palabra o en la simbología de este pasaje para lavarnos los pies, para que se quite lo que no está bueno, lo que sobra, lo que es mancha. Y entonces el rey David nos puede dar una enseñanza muy linda en el Salmo 19. Y vamos a incursionar en el Salmo 19 y leo. Dice, la ley del Señor es perfecta, convierte al alma. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Esto es como lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Que el agua de la palabra puede convertirnos, limpiarnos, hacernos ágiles en las cosas espirituales que son las más importantes que conviene que entendamos. Tenemos que profundizar estas palabras y para eso vamos a incursionar un poquito en el idioma en que fueron escritas. Así que veamos las lecciones que nos deja el rey David en este versículo y leo. La ley del Señor es la Torá del Señor,
quiero leer la palabra del idioma original. La ley del Señor sería la Torá de Adonai, la Torá de Adonai. Eso es lo que está escrito en original. La Torá del Señor o la Torá de Adonai. Ahora, ¿qué significa la palabra Torá? Pues la traducción a la ley del Señor ya ha sufrido una disminución de significado. El idioma castellano no tiene la riqueza del vocablo original. El idioma castellano recibió esta palabra pues cotejada con el idioma hebreo, pero influida mucho por las traducciones que se hicieron al griego o al latín y cotejada con otras traducciones a otros idiomas, pero la riqueza de la palabra hebrea es muy interesante que la veamos. Entonces, cuando dice la ley del Señor, la palabra es Torá. Y Torá, ¿cuál es su significado? Pero en el idioma hebreo. Torá es un sustantivo cuya raíz viene de tres letras, yará, que sería una especie de verbo, un verbo tercera persona. Las raíces de las palabras hebreas generalmente es la conjugación de esa palabra en el pasado, en la tercera persona masculino del singular. Yará entonces significaría hacer fluir como agua. La ley del Señor no está restringida al significado de un precepto, de un mandamiento. Es mucho más que un precepto o que un mandamiento. Cuando nosotros lo leemos en castellano o en otro idioma que haya transmitido nada más la ley del Señor, pareciera el precepto del Señor, pareciera un mandamiento del Señor o un mandato o algo así. Pero veamos el origen, veamos la etimología, veamos la sustancia. La sustancia es yará. Yará es la base de la palabra Torah y sus significados son muy ricos. Repito, significa fluir como agua, o sea, llover. Y el profeta Isaías nos dice que así como la lluvia desciende sobre la tierra y la riega y hará fluir la semilla de la tierra, así su palabra no volverá a él vacía. Entonces la palabra Torah, traducida ley del Señor, está relacionada con la lluvia, con llover, fluir como el agua o como la lluvia. Pero tiene otro significado también. Significa lanzar o colocar una flecha y dispararla. Eso es muy hermoso porque la palabra de Dios tiene ese poder. Algunas veces la experiencia de muchas personas en el pasado y experiencia personal ha sido que hay un texto, una palabra de la Escritura que se le pega a uno en el corazón como que se la hubieran disparado y le pegara centro, y eso le ilumina la vida o eso le transforma la vida, porque como es divina la palabra, la ley, la Torá del Señor no es pensamiento humano, no es un conjunto de escritos por hombres de la antigüedad que se pusieron de acuerdo para redactar algún código de comportamiento. De ninguna manera es eso, es la eterna expresión de Dios, de sus promesas y de sus juramentos. Así es como lo creemos y lo podemos entender. Entonces, una fracción de la palabra de Dios puede ser una flecha dirigida directa a nuestro corazón. Figuradamente, pues, significa también apuntar, destacar, como señalando con el dedo,
y finalmente tiene otro significado que es el de enseñar. Entonces, Torah significa enseñar. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Torah? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, la Torah nos enseña el carácter de Dios, nos enseña la forma como es Dios y como nosotros cuando recibimos su revelación de que es Dios, cuando creemos en Él, por decirlo de otra manera, entonces debemos aprender a desenvolvernos y ser educados para comportarnos como Él es, imitándolo a Él. No solamente creemos en Él y seguimos haciendo lo que nos parece mejor, sino ir aprendiendo la verdad de Él. Por eso es que, ¿qué es lo que enseña? Se enseña en la ley del Señor, en la Torah del Señor. Se enseña la verdad. Y entonces, la verdad es otra palabra que es muy interesante y que en hebreo se escribe emet, emet. En este mundo, la verdad solamente puede ser la palabra de Dios, porque todo lo que es verdadero o todo lo que es verdad, incluso el método científico nos ha demostrado cosas que han cambiado con el tiempo. Lo que se consideraba verdad hace 1000 años, hace 500 años había variado, hace 200 años había cambiado, etcétera, etcétera. Y cada vez hay innovación porque se está utilizando el método para descubrir la verdad. Pero la verdad de Dios solamente puede ser su palabra porque no cambia. Claro, nosotros podemos decir que es un libro de escritos antiguos, arcaicos, pero cuando vamos a la profundidad de ella, nos encontramos con que es tan actualizada como lo que se está descubriendo hoy. Claro, no podemos encontrar ahí la fórmula de la relatividad o conceptos químicos o conceptos matemáticos, aunque hay matemática en la Torah, en la palabra de Dios. Es incluso increíble el resultado que nos da cuando aprendemos a manejar los valores numéricos de las letras hebreas. Nos pueden dar cosas impresionantes. El método o la ley de Fibonacci, por ejemplo, que es una ley descubierta por un famoso comerciante y matemático italiano de hace casi 1000 años. Esa se descubrió que está en la naturaleza, en la forma de muchas plantas, del comportamiento de muchos fenómenos naturales, y está en la Torah también, se da en la Torah, pero hay que investigarlo y tener paciencia para investigarlo. Entonces, la palabra de Dios, la Torah, es la verdad. Y solo la verdad puede ser la palabra de Dios porque no cambia. La otra palabra relacionada con la verdad, con la emet, es la emuná. Emuná, emet y emuná están relacionadas. Y vamos a ver enseguida cómo es que están relacionadas. La mejor traducción de emuná, como he dicho, es fidelidad. Y debemos entenderla también en el marco de la educación. Lo que fidelizamos, lo que creemos, al transmitirlo tiene que ser verdad y aquello que es la razón de ser de la educación, enseñar la verdad, lo que es permanente y lo que es verdadero. Por eso está escrito en el capítulo 10 de Romanos, versículo 17, lo siguiente, y leo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y explico un poquito más en conformidad con los términos que está usando. La fe, la emuná, es por el oír, es decir, por el educar. Y el educar tiene que ser basado en la ley del Señor, que es la Torah o que es la palabra de Dios. A eso me refería cuando
dije que Abraham fue educado, creciendo en la educación, los patriarcas de igual manera, y todos los que han sido seguidores de Dios y han tenido cercanía con Él, fueron educados en la verdad y ya cuando son educados en la verdad podemos decir que exhiben fidelidad, creen porque están convencidos por la lluvia que los ha inundado, por las flechas que han penetrado, las flechas conceptuales que han penetrado sus corazones, que no pueden sino creer que eso es así. Y eso es cuando la verdad se impregna en nosotros. Entonces vamos a tener la capacidad, como Abraham en el capítulo 15, 6 de Génesis, de exhibir la fidelidad de Dios y de estar seguros que aunque muramos, como dice también Romanos 8, y si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, porque ya ni la muerte ni la vida nos puede quitar esta convicción, porque si morimos, pues vamos al polvo, pero entendemos que Él es fiel aunque estemos en el polvo y nos levantará en la resurrección. Entonces ni la muerte tiene poder para apartarnos del amor de Dios, y esa fidelidad nos permitirá exhibir entonces el deseo de servirle, de enseñar su palabra, de compartir con otros la alegría que nos da saber ese poder que tiene. Y entonces la emet, verdad, y la emuná, fidelidad, están relacionadas con la educación, y vamos a enseñar y vamos a ser enseñados en base a la verdad que es la palabra del Señor. Eso es lo que David nos está diciendo. Ahora, quisiera incursionar un poquito más y profundizar un poquito más sobre la raíz de la palabra verdad, emet, y de la palabra emuná, fidelidad. Emet, verdad, emuná, fidelidad. La raíz es la palabra de 3 letras, Aleph, las estoy señalando, Aleph es esta, Mem y Nun. De estas 3 letras, Aleph, Mem y Nun, sale la palabra Emet, que ya es un sustantivo, y de esta raíz, Aleph, Mem, Nun, sale la palabra emuná, que también es un sustantivo y que quiere decir exhibir fidelidad. Esa es la raíz de las dos palabras, Amán, Amán. ¿Y qué significaría Amán? Bueno, vamos a ver lo que significa. Amán significa educar o crear o instruir. Eso significa Amán, Aleph, Mem, Nun. Educar, instruir, pero esta educación tiene que ser basada en la verdad. No se puede educar en algo que hoy es y mañana no es. Si vamos a educar en un idioma, por ejemplo, y decimos, esta es la vocal que suena como A, y entonces vamos a enseñar A al niño, y siempre será A, la vocal A, y aunque pasen 100 años, la vocal A seguirá siendo la vocal A, porque tratamos de educar en la verdad. Claro, podemos decir que la ciencia de este mundo va cambiando y vamos perfeccionando la comprensión, pero es basado en la verdad. Ahora, la verdad de Dios que no cambia, pues ahí sí lo mismo sería hace dos siglos que hace 2000 años, por ejemplo, y es que Dios se hizo hombre para pagar la deuda que nosotros debíamos y poder de esa manera salvarnos y que tengamos acceso de nuevo al paraíso que se perdió. Eso no cambia, eso será siempre así. Había una deuda y eso no cambia desde el huerto del Edén, porque fueron sacados del huerto. Y como se dice en la interpretación del Evangelio en Romanos, se dice, por cuanto todos violaron la ley de Dios, están destituidos
de la gloria de Dios. Fueron destituidos y no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, dicen los salmos y también es citado por el apóstol Pablo. Esas son verdades que no van a cambiar. Entonces tenemos que aprender esas verdades, a ser educados en la Emet. Y todo eso es el agua que nos va a lavar, que necesitamos lavar nuestros pies, a lo que Pedro no quería porque creía que era un rito exterior, pero Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, porque entonces te vas a ir por otro lado, no vas a a crecer en la verdad. Entonces, la raíz de la palabra amán es educar, tiene que ver con educar, por eso emet, que es la verdad y que tiene raíz en la palabra amán, tiene que ser el instrumento que nos dice que la palabra de Dios nos va a servir para la educación. Y por eso emuná, que es exhibir la confianza en Dios, la fidelidad en Dios, tiene su base en la palabra amán, que es educar para poder exhibir esas verdades, esas visitaciones de Dios a nuestra vida. Entonces, estamos nosotros acostumbrados, por ejemplo, a decir a la fe verdadera, como estamos nosotros acostumbrados a esto, le llamamos la fe verdadera. Ahora, volvamos a lo que dijo el rey David. Y retomo el Salmo 19, versículo 8. Entonces el Salmo 19 me dice, la Torá del Señor, o la Torá de Adonai, es perfecta. No solo es verdadera, sino es perfecta, es decir, no cambia, siempre será la misma. La ley de no robar, desde que fue dada en el Sinaí hasta hoy y en el futuro, será la misma. Y es un principio tan grande que algunas de las revelaciones de Dios en la Torá han trascendido a los que recibieron esta revelación y han llegado a todos los pueblos del mundo, y en cualquier sociedad donde se quiera crecer en un ambiente correcto de negocios o de cualquier otra actividad económica, el robo será castigado, aunque sean países o naciones cuyos líderes no crean en Dios ni acepten su palabra, pero el robo tendrá que ser castigado, y hasta hay países donde es castigado con la pena de muerte, aún a estas alturas. Entonces, el rey David dice, la Torá, la instrucción, la educación del Señor es perfecta, permanece, es tamim, siempre está siendo la misma, pero agrega, dice, convierte el alma, convierte la vida, convierte a la persona. Cuando uno deja que esa revelación divina, cuando es enseñado, le empiezan a enseñar a uno lo que dice la palabra de Dios, entonces a uno lo limpia, es como un colirio a los ojos, que uno quiere enmendar sus caminos para caminar de acuerdo a esa revelación. Por eso dice convierte, o sea, hace regresar de un camino errado a la persona y que regrese al camino correcto o al camino de la verdad. Y luego, refiriéndose en un sinónimo a la ley de Dios, sería el testimonio del Señor, o sea, el testimonio, el edut del Señor es emuná, es exhibidor de la fidelidad de Dios y hace sabio al sencillo. Entonces, la ley del Señor, la Torá del Señor, es perfecta. Y esa Torá del Señor, llamada testimonio, nos convierte el alma, es decir, nos hace regresar de un mal camino, nos limpia y también nos hace exhibir la fidelidad para que nosotros podamos tener una vida donde exhibamos que Dios está con nosotros, obrando, actuando
y haciéndonos aún milagros. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Fue convertido, fue cambiado. Por eso le dice, no Señor, lávame los pies, lávame la cabeza, las manos. Y el Señor le dice, no, es que no estás entendiendo. Tú crees que es un acto que yo te voy a lavar todo para que estés mejor. No, tienes también una parte que aprender, que exhibir y que poner de tu parte. Entonces, ahora quisiera, para ir ya concluyendo este estudio, quisiera invitarle a incursionar en la riqueza de las letras hebreas. Por muchos años, pues mi estudio de la palabra, mi lectura de la palabra fue en el idioma castellano. Aprendí a leer en la escuela de mi pueblo. Me gustó tanto leer cuando me tocaba alguno de los oficios que mi madrecita me ponía a hacer. Yo, por ejemplo, barrer, si encontraba un papel me ponía a barrer, me tenía que llamar la atención. Mira, te puse a barrer, no a leer. Pero es que aprendí a leer y era tan bonito lo que podía encontrar una información en esas letras. Así que fue muy hermoso aprender a leer. Pero mi madre también nos instruyó juntamente con mis dos hermanos en la Biblia y nos enseñó a leer la Biblia, nos enseñó a orar, al grado que yo le tuve una pasión por leer la Biblia que la leía intensamente. En la iglesia presbiteriana de mi pueblo había una costumbre: los domingos se dividía el servicio dominical en dos partes, una escuela dominical y un servicio donde se resumían y se daban anuncios. En la escuela dominical se pasaba lista y los asistentes, campesinos la mayoría, o arrancadores de piedra, que era una de las labores de los habitantes de mi pueblo, ellos ganaban el sustento arrancando piedra de cal, cociéndola y vendiéndola. Pues obviamente no tenían mucho tiempo para la educación, sí habían aprendido las primeras letras y entonces con mucha dificultad decían capítulos leídos, porque esta era una pregunta que nos hacía el maestro. Tenemos que encontrar presente, capítulos leídos y bueno, algunas otras cosas para hacer acto de presencia. Esa era la forma del culto de la iglesia de mi pueblo. Entonces decían capítulos leídos, medio capítulo decía alguien, un capítulo decía otro, 2 capítulos decía el que más había leído. Entonces yo me avergonzaba porque ya asistía a esa clase y entonces yo había leído 100 capítulos y a veces mucho más que 100. Entonces yo mentía, decía 8, 11, porque me daba vergüenza que los señores se sintieran avergonzados de que yo leía más que ellos. Entonces yo leí pues durante mucho tiempo en castellano, y castellano, memoricé versículos, participé en concursos y gané algunos premios, libros, etcétera, etcétera, que daban por haber memorizado alguna cantidad de versículos. Pero se me hacía muy difícil pensar en los idiomas originales donde está la Biblia, que son 3. Hebreo para las escrituras del Antiguo Testamento, arameo en muy poco grado, 5 capítulos quizá haya en arameo, una carta, y griego todo el Nuevo Testamento. Eso estaba fuera de mi alcance porque yo estaba trabajando, tenía que sostener a mi familia. Entonces mi estudio era en castellano, pero de repente me llamó la atención la riqueza que había en los idiomas originales y me hice de algunos diccionarios. Eso me abrió un panorama, pero el idioma hebreo era tan diferente al griego y parecía fuera de mi alcance. De repente empecé a estudiarlo y me di cuenta que podía aprenderlo. Y por eso le digo a usted,
ahora no quiero hacer más largo este testimonio, pero quiero animarlo a que usted juntamente conmigo vea algunas curiosidades hermosísimas del idioma hebreo. En primer lugar, las letras del alefato, no estoy diciendo mal la palabra alfabeto, es en nuestro idioma el nombre de las figuras de las letras que lo conforman, alfabeto castellano. ¿Por qué? Porque es Aleph, Bet, alfa, basado en el idioma griego, del alfabeto A, B, C, D, o abecedario. Pero en hebreo se llama alefato, que tiene que ver con la primera letra, Aleph, Bet y Tav, que sería la última letra. Entonces, de la primera letra a la última letra. Por eso digo, las letras del alefato hebreo tienen, como los otros idiomas, una figura. La A, nuestra A, tiene una figura, la L tiene una figura y tienen un sonido. Pero las letras del alefato hebreo adicionalmente tienen otra información. Por ejemplo, son valores numéricos. Una letra al mismo tiempo es un número. Y así es como se conoció durante mucho tiempo. Los números arábigos vinieron después para ser incluidos en la cultura hebrea, pero las letras eran la forma como se contaban las cosas y los días con una letra hebrea y los cálculos matemáticos con una letra hebrea. Incluso los que copiaban las escrituras hebreas, cuando se gastaba un libro, pues lo hacían a mano y lo pasaban a otro pergamino, se llamaban soferim. Se les dice escribas, pero más bien eran contadores, viene de sofer, que es contar. ¿Por qué? Porque para no errar ellos calculaban el valor de la línea de las palabras y si faltaba o era diferente al original, entonces había un error y había que revisar. Entonces, esa era otro de los usos de las letras hebreas en las escrituras antiguas. Pero adicionalmente a los valores numéricos poseen un significado. Por ejemplo, la primera letra significa Aleph significa buey, Bet significa casa, Gimel significa camello, Dalet significa puerta, y así sucesivamente tienen un significado. Tienen 4 cosas, entonces tienen una figura, un sonido, un valor numérico y un significado. Quiero ahora, para concluir, como le dije, un ejemplo enriquecedor. Entonces, dije que la raíz de la palabra emet y de la palabra emuná es amán, amán. Entonces, veamos, amán es una alef, una mem, una nun. Y sus valores numéricos, porque solo voy a ejemplificar en los valores numéricos, no voy a hacer uso de otros significados por causa del tiempo. Pero la alef tiene un valor numérico de 1. Es la primera letra y vale 1. La mem es la letra de en medio de la palabra amán, vale 40. Y la nun final vale 50. Entonces, la raíz de Torah, de Emuná, Amán, tiene un valor numérico de 91. Los mismos valores numéricos tiene un sustantivo que usamos muchísimo nosotros, que es el sustantivo amén. Amén. Se parece a Amán, solo que Amán es un verbo, puede ser un verbo, él educó, él crió, y amén, nosotros lo usamos muy frecuentemente, a veces no lo usamos bien porque pensamos que significa así sea, pero no significa tanto así sea. Amén significa verdadero es, ciertísimo. Dios lo ha dicho, eso significa amén. Por eso cuando se usa bien la palabra amén es cuando uno recibe una bendición, amén, Dios lo dijo. Si alguien le dice, mira, te voy a dar esta palabra en el nombre de Dios, o cuando leemos una lectura de la palabra de Dios, amén, Dios lo dijo, ahí está bien usado.
Eh, Amán, 91, Amén, vale 91. Ahora veamos los valores numéricos de dos nombres divinos. Aquí les muestro el nombre inefable que en nuestras Biblias se traduce como Jehová o el Señor o como Yahvé. En la costumbre hebrea a este nombre inefable se le dice Adonai generalmente, o se le puede sustituir como el Eterno también, decir el Eterno, Adonai, o sencillamente decir el nombre, pero es el nombre inefable, ¿verdad? El nombre que no sabemos pronunciar, no podemos pronunciar, no sabemos cómo pronunciarlo, cómo se pronunciaba en la antigüedad. Por eso es el nombre impronunciable, Yud, Hei, Vav, Hei. Veamos, la Yud, que es esta letra que estoy señalando, la más pequeña, vale 10. La Hei, que es la segunda letra, estoy viéndolo de derecha a izquierda, que es como se escribe el hebreo. La Hei vale 5. La Vav, que es la tercera letra de derecha a izquierda, vale 6. Y la Hei, ya vimos, hay dos Hei y vale 5. Las dos Hei, cada una vale 5. Si sacamos el valor numérico entonces del nombre del Señor Adonai, Yud Hei Vav Hei nos va a dar 10 más 5 más 6 más 5. Eso nos da 26. 10 más 5, 15, más 6, 21, más 5 de la última letra, 26. Entonces, el nombre de Adonai vale 26. Ahora, el nombre Adonai propiamente, que significa mi Señor, que se usa también en la Biblia muchas veces referido a Dios como mi Señor, y que en la costumbre hebrea de todos los tiempos, este nombre viene a sustituir el nombre inefable. Únicamente se cambia cuando aparece el nombre inefable y la palabra mi Señor, pero en general este nombre es un nombre hacia Dios. Veamos el valor numérico del nombre mi Señor o Adonai. La Aleph vale 1, la Dalet vale 4, la Gimel, la Nun, perdón, vale 50 y la Yud vale 10. Entonces, si sumo 1 de la Aleph más 4 de la Dalet, estoy haciéndolo de derecha a izquierda, y ya llevo 5, más 50 de la Nun, 55, más 10 de la Yud, que está al final, 55 y 10 me da 65. Entonces Adonai tiene un valor numérico de 65 y Yud Hei Vav Hei, el Señor, o el nombre inefable, me da un valor numérico de 26. Si sumo 26 más 65, obtengo el valor numérico de 91. Qué interesantísimo que 91 es el valor numérico de Amán o de Amén. Es decir, 91 valen la suma de los dos nombres divinos, el Señor o mi Señor, y las palabras Amán, que significa, o que es la base de Emet, de la Torah del Señor, o Emuná, la fidelidad del Señor. ¿Esto qué me indica? Pues me está indicando que la palabra es la verdad y que la riqueza que hay de estudiar la palabra de Dios en los idiomas originales es insuperable. Espero que esta enseñanza le haya servido y que usted sepa que la base que el análisis que hemos hecho al final de este conjunto de letras no es para enredarlo, sino para mostrarle que están firmadas con el nombre divino de el Señor. Él puso su firma en la palabra Amán, que es la raíz de la palabra Torah, y que es de la palabra Emet, que es la verdad, y que su palabra es verdad, y la raíz de la palabra Emuná, que es fidelidad, porque ambas, Emet, verdad, y Emuná, fidelidad, su raíz es Amán. Amán, que quiere decir educar, crear,
¿Educar en qué? En la verdad. ¿Educar en qué? ¿Y qué es la verdad? En la palabra de Dios. Esa es la verdad. Quiera usted, querido amigo, recibir estas palabras, y si por ser algo nuevo, le invito a volverlas a ver, a volver a ver el estudio. Y si usted puede estudiar la Biblia en los idiomas originales, hágalo, hágalo. No reciba solamente lo que yo le estoy enseñando. Puede ser que yo no le esté diciendo bien. Averígüelo por usted mismo. Busque la forma de estudiar. La mejor inversión que podemos hacer es estudiar las Escrituras y estudiarlas en los idiomas originales. Ese es el mayor enriquecimiento. Yo le invito a que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, bendito sea tu nombre, y gracias por tu palabra que es verdad y que a cada uno nos vas enseñando y provechosamente, y nos guías y nos muestras y nos revelas. Bendito seas, Padre nuestro, por tu verdad y porque nos enriqueces con ella y nos educas con ella, para que podamos exhibir fidelidad. Te amamos con todo el corazón y queremos dar a conocer lo que hemos aprendido de gracia, Señor, porque de gracia lo hemos recibido. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Querido amigo, comparta nuestros estudios si le ha interesado vuélvalo a ver y vuelva con nosotros el próximo miércoles. Estaremos seguramente llevándole un nuevo estudio, o el domingo le llevaremos una enseñanza también, una enseñanza dominical. Que Dios esté con todos nosotros, nos bendiga y nos limpie con limpieza profunda de su verdad inmensa e invariable. Hasta la vista.